Vas a observar detenidamente cada una de estas imágenes y vas a ver qué es lo que realiza cada familia. ¿Te has preguntado con quién te gustaría jugar en casa? ¿Cuántos de tus familiares comparten juegos contigo? ¿Qué actividades realizarías en familia? Hola, hola, ¿qué tal mis queridos niños y niñas? El día de hoy vamos a aprender acerca del cuento. Vamos a conocer cuáles son las partes, sus elementos, las estructuras y características. Vamos a empezar. Pero antes recordemos, ¿sabías qué es un cuento? Pues bien, un cuento es una narración breve. ¿Qué quiere decir breve? Quiere decir que es una narración muy corta. También podemos decir dentro de las características que es una narración de ficción, que quiere decir que no es real, son hechos imaginarios. Ahora vamos a ver cuáles son las partes del cuento. Tenemos la primera parte que se llama inicio, que es donde se muestran los personajes del cuento y la historia sin ningún problema. Como por ejemplo, veamos esta imagen, un cuento muy conocido como Los Tres Cerditos. Entonces este es el inicio, ¿no? Los tres cerditos construyeron sus casitas. Ahora viene la segunda parte que se llama desarrollo o nudo. Veamos en qué consiste, es donde se muestra el conflicto o problema. Como por ejemplo, veamos así mismo, analizando el cuento de los tres cerditos, vemos aquí cómo el lobo quería derrumbar las casitas para comerse a los tres cerditos, ¿no? Entonces, el problema o el conflicto que aquí nosotros veíamos es que él soplaba y de esa manera él quería derribar las casas. En el nudo del cuento, es decir, cuando los personajes entran en conflicto por alguna razón. Luego viene la tercera parte que se llama desenlace o final. Veamos en qué consiste. Esta es la parte más emocionante de la historia. ¿Por qué? Porque se presenta la solución al problema. Vamos así mismo a ver el siguiente ejemplo. Pues vemos en este caso que el lobo pues llegó a la tercera casita, ya no la pudo derribar por más que soplaba y soplaba, decidió pues bajar por la chimenea. ¿Y qué pasó? Pues los cerditos ya tenían preparando ahí una olla con agua hirviendo y él cayó allí, ¿no? Entonces el lobo salió asustado y prometió nunca más volver a acercarse a los cerditos. Entonces este es el desenlace final. Ahora veamos también cuáles son los elementos del cuento. Dentro de los elementos nosotros vamos a encontrar que aquí se van a conjugar varios elementos, cada cual con su propia característica. Entre los elementos más importantes encontramos a los personajes, el ambiente y el tiempo. Vamos a hablar a qué se refieren o qué son estos personajes. Pues bien, estos personajes son seres que participan en diferentes hechos en una historia. Ellos viven aventuras, tienen problemas y los solucionan. Dentro de estos personajes nosotros vamos a encontrar los personajes principales y secundarios. Veamos cuáles son los principales personajes. Son los más importantes porque ellos participan directo con los hechos. En este caso, otro cuento muy conocido como es La Caperucita Roja y el Lobo. Otros personajes más de este cuento era el cazador y la abuelita. Así es como ustedes están observando, ¿no? Entonces, estos son los personajes de este cuento. Y vemos que los principales serían la Caperucita y el Lobo, y los secundarios, el cazador y la abuelita. Entonces, así los vamos a agrupar a los personajes. Vamos a hablar ahora del ambiente. ¿Qué es esto del ambiente? El ambiente se refiere al lugar o al escenario donde transcurre la acción del cuento, en el que se mueven todos los personajes, donde existen y donde viven. Entonces, vamos a ver a través de esta imagen cuál sería el ambiente de este cuento. Aquí estamos viendo las casitas de los tres cerditos. ¿Dónde se encuentran estas casitas? En el bosque. Muy bien. Vamos a hablar acerca de otro elemento como es el tiempo. ¿A qué se refiere el tiempo? Veamos, es el momento en el que se desarrolla la historia y las acciones. Por lo general, para poder identificar el tiempo, nosotros utilizamos la siguiente frase. Hace muchos años, había una vez, o érase una vez, o hace mucho tiempo. Entonces son frases que nos van a indicar el tiempo.
Con todo este aprendizaje el día de hoy, yo los invito a leer un cuento y a escribir a sí mismo, inventarse un cuento, siguiendo cada una de las partes, el inicio, el desarrollo y el final. Así que nosotros a iniciar esta actividad recordando qué es el cuento. Pues bien, el cuento es una narración corta o breve de hechos reales o imaginarios donde intervienen personajes que realizan acciones en un determinado lugar y tiempo. Ahora sí, después de recordar esto, ¿te gustaría escribir un cuento? Yo creo que sí. Es muy fácil. ¡Vamos a hacerlo! Para esto es importante que nosotros recordemos que el cuento está conformado de los siguientes elementos. Por ejemplo, dentro de los elementos nosotros encontramos a los personajes. Estos personajes pueden ser principales y secundarios. También dentro de estos elementos encontramos el escenario, que es el lugar o lugares donde suceden los hechos. Dentro de un cuento también vamos a encontrar una estructura, y esta estructura está formada por un título, que es el nombre que se da a la historia, el inicio, que es el principio, ¿qué quiere decir esto? Cuándo ocurre la historia, dónde ocurre y a quiénes. También está formada por el conflicto o nudo, que es la situación, problema, centro del cuento. También viene la parte del desarrollo. Aquí nosotros vamos a escribir las acciones que desarrollan el conflicto. También tenemos el desenlace, que es la resolución del conflicto, y tenemos el final del cuento. Entonces, estos son los elementos que forman tanto la estructura que debe tener un cuento. También un cuento debe tener características. ¿Cómo qué características? El cuento es una narración breve. El cuento tiene pocos personajes y predomina la fantasía. Entonces, es muy importante que antes de escribir un cuento nosotros tomemos en cuenta tanto los elementos como la estructura y sus características. Tomando en cuenta cada uno de estos elementos y estructuras y características, nosotros vamos a poder desarrollar un lindo y hermoso cuento. Vamos a trabajar en nuestra cuarta hoja donde vamos a escribir nuestro cuento. Entonces aquí yo ya tengo escrito mi cuento, que este cuento yo también tengo un mensaje relacionado casi a la temática de los derechos humanos de las personas. Así como tenemos derechos, tenemos también obligación. Una de las obligaciones es también cuidar nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema. Y asimismo estamos viendo aquí un valor muy importante, que es el respeto a la naturaleza, el respeto a los animales, el respeto también a las personas. A través de este cuento entonces yo he podido compartir con ustedes un lindo mensaje, y asimismo, como ustedes se dan cuenta, he seguido las recomendaciones al momento de escribir un cuento. Tengo personajes, tengo un escenario, tengo una situación inicial, tenemos el conflicto, tenemos la resolución de este conflicto, el desenlace, y tenemos asimismo el final. Entonces aquí tengo las imágenes y lo he coloreado. Y con esto hemos llegado a la parte final. Recuerda que todas las actividades y trabajos que realices durante esta semana debes archivarlas en tu portafolio. Recuerda que asimismo poco a poco estamos construyendo y terminando nuestro producto final de este proyecto.